Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy nuevamente les saluda Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias de NTN 24 desde el Centro Internacional en Washington. Gracias nuevamente por sintonizarnos. Está con nosotros Jefferson Beltrán, como siempre, subdirector del programa en el Centro Internacional en América Latina. Jefferson, hola, un placer. Claudia, buenas noches, un privilegio estar contigo en este programa de la noche y un saludo a todos los que hasta ahora nos ven y nos siguen en todo el continente americano y en el resto del mundo. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Y la noticia son historias dramáticas, historias de dolor que no cesan en Venezuela. Es muy triste seguir escuchando los testimonios de tantas madres de menores de edad, de niños y adolescentes por el infame secuestro que ha hecho el régimen de ellos, el encarcelamiento que siguen padeciendo de manera arbitraria e injusta. Ojo a la cifra, ya son 42 los menores, los niños y adolescentes que quedan en las cárceles, que quedan en estas detenciones arbitrarias. Ha sido un alivio para unas familias y eso, por supuesto, es una buena noticia. Quienes han podido volver a abrazar a sus niñitos, a sus menores de edad, obviamente es una gran noticia para esas familias y en general a los presos políticos. Vamos hoy a hacerles una actualización de la situación, de las cifras, de cómo está esta horrible realidad que obviamente protagoniza de manera malévola la dictadura de Nicolás Maduro y esta arremetida, terrible represión horrible después de los comicios presidenciales del 28 de julio, el hecho de que se hayan tomado la decisión terrible de coger menores de edad es imperdonable, es una situación que ya es llevar al extremo la represión. Para las víctimas, para las familias, ya son cerca de 4 meses de absoluta angustia, porque eso es un secuestro, es que le quiten a su niño, se lo lleven de su casa a someterlo a padecimientos. Jefferson. Claudia, la noticia el día de hoy tiene que ver con esa cifra que ha entregado la ONG Foro Penal Venezolano, una organización que se encarga de verificar no solamente las condiciones en las cuales se encuentran estos presos políticos, sino que también en las últimas semanas ha hecho mucho énfasis en lo que está sucediendo con los menores de edad. La ONG Foro Penal ha podido verificar hasta el 18 de noviembre que se han presentado un total de 165 excarcelaciones. De ellas, 137 responden a adultos que estaban en las cárceles de la dictadura y 28 adolescentes que están entre los 14 y los 17 años de edad. Pasamos hambre, pasamos sueño, pasamos sed, pasamos ronchas, inquietudes, torturas, muchas cosas se pasaron allá adentro. Pero gracias a Dios ya esa pesadilla se acabó y se va a terminar para todos en el nombre de Dios. Amén. Estefanía Migliorini es coordinadora jurídica en Caracas del Foro Penal Venezolano. Esta organización que permanentemente citamos es el indicador, el triste indicador que vemos de Venezuela semana tras semana sobre cómo va esa cifra de los prisioneros políticos. Obviamente ninguna sociedad democrática, ninguna sociedad con sentido humano debería estar siguiendo estas cifras, pero tristemente en América Latina nos toca seguirlas. Estefanía, gracias por estar con nosotros aquí en el programa La Noche. Hola, muy buenas noches, gracias a ustedes. 42 adolescentes siguen tras las rejas, son menores de edad, entre los 14 y los 17 años. ¿Cuál es la situación de esas familias? ¿Cómo las encuentran ustedes que tienen contacto con ellas? ¿Cuál es el sentimiento que en este momento les embarga? Sí, bueno, todas estas familias, sobre todo de los adolescentes, ya que hay todavía privados de libertad adolescentes que tienen una condición especial, están dentro del espectro autismo, hay unos que tienen bipolaridad, en fin, todos estos jóvenes aún siguen privados de libertad y los familiares están muy desesperados y lo único que piden es que así
como el Ministerio Público, la Fiscalía, hizo una revisión de unos casos donde otorgó medidas cautelares, ellos les piden a ellos, a la Fiscalía, para que también revisen todos los casos que quedan para así poder tener de vuelta a sus hijos en sus casas, y más en esta época que es de unión, de familia, de compartir, y pues bueno, estos jóvenes que no estaban haciendo nada malo, muchos de ellos lo que estaban haciendo era mandados o llegando de jugar fútbol, cualquier actividad ajena de lo que se le puedan estar inculpando, de los delitos que se le están atribuyendo, y pues bueno, lo que ellos más anhelan es poder estar ya en libertad con sus familiares. Cabe destacar que muchos de estos adolescentes no reciben visitas desde el día que los detuvieron en julio hasta el día de hoy, no han podido recibir visitas, y pues bueno, eso también los tienen un poco consternados. Hoy estuve conversando con 3 adolescentes que fueron liberados el fin de semana en Anzoátegui, y pues bueno, una de las cosas que le tenían súper mal a ellos eran que no podían abrazar a su mamá, no podían verla, no podían escucharla. Y pues bueno, para ellos todavía al día de hoy no se cree en el hecho de poder estar ya en libertad. Estefanía, esto es bien importante lo que usted nos está contando, tener esa posibilidad de dialogar con esos adolescentes, con esos menores de edad que en este momento se convierten en testimonios de lo que están viviendo esos otros 42 adolescentes que se encuentran en las cárceles de la dictadura. ¿Qué le dijeron ellos frente al tratamiento que les están dando al interior de las cárceles a todos estos menores? Sí, bueno, ellos básicamente lo que ellos nos pudieron haber contado es eso, efectivamente, pues el tema de no poder recibir visitas, pues el tema de la alimentación. Obviamente las condiciones en estos centros penitenciarios son muy precarios, pues el hecho de no poder dormir en su casa, digamos que con su cobija, poder compartir con su familia, pues para ellos ya es bastante doloroso, ya es bastante traumático, y pues bueno, ellos tienen que seguir ahora pues su vida y tratar de buscar ayuda para salir adelante y tratar de superar todos estos meses que pasaron en esas condiciones. Recordemos que eran 70 los menores, adolescentes, menores de edad, considerados niños, obviamente para cualquier familia, los que estaban detenidos. Ya 28, según ha podido constatar esta ONG, que es fundamental precisamente para tener la verdad, 28 de ellos ya han vuelto a su hogar, 42 siguen tras las rejas, y con ese supuesto argumento de la reunificación familiar fue como el fiscal del régimen, Tarek William Saab, dio a conocer hace una semana la orden de libertad para 225 presos políticos. Dio esa orden para 225. Al día de hoy ya son 165 los que se pueden confirmar, también por la ONG Foro Penal. Había podido verificar el 18 de noviembre 137 y hoy 21 de noviembre ya les estamos entregando a ustedes la cifra absolutamente definitiva. 165 escarcelaciones, 28 escarcelaciones de adolescentes entre 14 y 17 años de edad. Ya escuchamos obviamente pues algunos de esos testimonios que ustedes ven acá. Lo complicado de todo esto es que la feroz, implacable represión contra niños y adolescentes en Venezuela ha sido ejecutada bajo esa operación horrible, intimidatoria, que se llama Tuntún. Así es como el régimen le dio nombre a esto, a la estrategia de persecución y hostigamiento contra quienes de alguna manera expresan alguna crítica, salieron a protestar contra el fraude electoral del 28 de julio, o simplemente coincidió con que ellos estaban ahí, o coincidió con que entraban a sus casas, como nos dice Estefanía. El segundo hombre más fuerte de la dictadura venezolana, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, con evidente cinismo, no ha tenido reparo en admitir que sí han arrestado niños. Es decir, ¿con qué sentimiento puede un hombre decir esto? Incluso responsabilizando a los padres de familia de supuesta mala conducta que llevó a la captura de sus hijos. Pobres niños que están detenidos, son los padres y hacen vigilia. ¿Y dónde estaban el 29 y 30 esos padres que permitieron que sus hijos se fueran a la calle a guarimbiar? ¿Por qué no le pusieron preparo a sus hijos? ¿Dónde estaban ellos? Ah, los malos ahora somos nosotros, ¿eh? Los malos somos nosotros. No. Ahí hasta fueron así, hasta se grabaron. Aquí estoy.
tumbando la estatua del indio Coromotano. Aquí estoy, quemando el CDI. ¿Cómo se llama? Se acusaron ustedes mismos. Ustedes mismos, ¿ves? Y eso es un tema. Eso es un tema, pero es el tema de la impunidad. Estefanía, este punto también es bien importante porque hay quienes hoy en Venezuela no entienden qué tipo de criterio o qué tipo de rasero está utilizando la dictadura para dejar a unos adolescentes secuestrados en las cárceles y a otros sí permitirles regresar a la libertad. Ahí lo decía Diosdado, la revisión de esas medidas cautelares. ¿Qué es lo que está definiendo la dictadura para que unos niños hoy sean libres y otros continúen secuestrados? Mira, la verdad no sabría decirte específicamente cuál es el criterio que están usando. Lo que nosotros podemos ver, ¿verdad?, de todas estas liberaciones que empezaron ahorita, de estos, bueno, de los que nosotros tenemos ya verificados, que son 165 liberados entre adultos y adolescentes, es que los que fueron liberados son las personas con problemas de salud, grave estado de problemas de salud, las personas con una edad, digamos, que avanzada, el tema de tener alguna condición especial. También estas personas fueron liberadas, pues el criterio como tal me imagino que va a ir siendo progresivamente, porque tengo conocimiento pues que probablemente puedan venir más excarcelaciones en el transcurso de los días, ¿no? Que también eso salió en redes sociales por parte del fiscal. Entonces lo que los familiares desean es que efectivamente, así como se realizaron estas excarcelaciones y esta revisión de los casos de estas personas que liberaron ya hace algunos días, pues que sea efectivamente también para estas personas y que sea más agilizado, ¿no? Que revisen exhaustivamente los casos y que determinen que efectivamente las personas que estaban justo de paso, que iban saliendo de su trabajo para su hogar o que iban llegando a su hogar o haciendo cualquier tipo de diligencia, pues estas personas que no tienen nada que ver con actos vandálicos, pues sean totalmente liberados, ¿no? Como muy bien debería ser, y así como liberaron a todas estas personas. Al día de hoy nosotros todavía tenemos contabilizados 1.845 adultos que están privados de libertad, presos políticos, por motivos políticos. Ahí están incluidos también los privados de libertad antes de las elecciones y postelectorales. Con el caso pues de estas personas que fueron detenidas por motivos postelectorales, pues todavía han liberado a 10 mujeres nada más, que nosotros tenemos efectivamente contabilizado, o sea, verificado. Posiblemente de estos 165 que nosotros tengamos liberados, pueden ser que hayan más personas, pero recordando que estos son los verificados por nosotros. Estefanía, pero no todos los menores que padecen trastornos o problemas de salud han sido liberados. Hay una cantidad de casos que estamos revisando de familiares, madres, hermanas de estos niños detenidos que explican que sus hijos tienen problemas de salud, como el caso de Ali Ángel José Rodríguez. Su mamá María Alejandra ha expresado, ha puesto en las redes sociales su petición para que sea liberado porque el niño sufre de bipolaridad, el niño sufre de esquizofrenia y el niño sigue detenido, tiene 14 añitos apenas, ni siquiera ha cumplido los 15 años. Y así hay otros casos de menores que están sufriendo de depresión y de otros males que no han sido liberados. Además también es muy diciente cuando Diosdado Cabello reconoce en sí mismo que tienen a menores detenidos. Es decir, ¿qué implicaciones tiene que el segundo al mando de este régimen tan represor y violador de los derechos humanos, un régimen terrorista, un Estado terrorista, como lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ellos mismos reconozcan eso, reconozcan que tienen menores detenidos? ¿Eso qué implicación tiene? No, bueno, lo que pasa es que, bueno, no es un secreto que hayan adolescentes privados de libertad porque los mismos familiares han denunciado la situación. De hecho, pues tenemos conocimiento también de un caso de un adolescente de 16 años quien está privado en el centro de reclusión en el Cepinami, en Los Teques, el cual él entra en el espectro autista.
Entonces, pues no es un secreto que hay adolescentes privados de libertad, pues porque los mismos familiares han hecho denuncias a través de las redes sociales, a través del Ministerio Público, a través de la Defensoría, de que tienen a sus hijos privados de libertad. Estefanía, pero ¿qué cree usted que hay detrás de todo esto? ¿Hay una actitud genuina por parte del régimen de Nicolás Maduro de conmoverse, de sentir algún tipo de empatía con lo que están sufriendo estas familias, de revisar genuinamente esos procesos, si se cometió un error, tal y como lo dijo Maduro, o qué hay detrás de toda esta intención, digamos, de liberar de manera selectiva a unos jóvenes y a otros no? No, bueno, lo que yo pienso es de que efectivamente, digamos que están en esta revisión, a lo mejor pues de toda la investigación que ha hecho el Ministerio Público, dentro de sus 45 días de investigación que tienen de los casos, pues han determinado que efectivamente hay muchas personas pues que no tienen nada que ver en estos hechos, y posiblemente eso es el punto donde quizás eso es lo que los ayude a revisar todos estos casos y poderle dar una medida cautelar a todos estos jóvenes. O sea, porque acuérdense que en el proceso, una vez que la persona es presentada, posteriormente de la audiencia de presentación empieza a correr el lapso de los 45 días de investigación, independientemente de que ya estas personas le hayan hecho la audiencia preliminar, lo hayan acusado, pues bueno, hay diferentes acciones que quizás están haciendo ahorita. Por ejemplo, la revisión de medidas. Estas personas que tienen problemas de salud, ellos muy bien saben que una persona que esté privada de su libertad, que tenga un grave estado de salud, es un riesgo para el mismo Estado. O sea, tiene que darle las condiciones necesarias para el tipo de problema de salud que tiene. También Tarek William Saab Jefferson ha tenido manifestaciones explicando esto que nos preguntamos y que muy bien planteas. ¿Con qué criterio están escogiendo quién sale y quién no? Sí, es una gran duda, Claudia, porque también queda el interrogante de lo que sucede con los que quedan en prisión. Si por lo menos a ellos les están garantizando sí o no un debido proceso, dado que en un caso hicieron la revisión y establecieron unas medidas cautelares para garantizar la liberación de todos ellos, pero en otros casos no. Esas medidas de libertad que fueron solicitadas públicamente por el régimen de Maduro, con la excusa de que había que revisar esos eventuales errores procedimentales en los arrestos, se dieron tras la muerte del preso político Edwin Santos. Esto sucedió bajo la custodia del régimen hace exactamente una semana. Esta acción, que tiene como centro la reunificación familiar, consolida el compromiso de las instituciones venezolanas con la paz, la justicia y los derechos humanos. Frente a los que se quedan en las cárceles, ellos, ¿qué tipo de defensa están recibiendo? Por lo menos les están garantizando defenderse ante esos delitos tan graves sobre los cuales los están acusando. Estamos hablando que a un menor de 15 años que sufre de esquizofrenia lo acusan de terrorismo, imagínese usted. Sí, hasta los momentos los familiares nos siguen denunciando el hecho de que no les permiten defensa privada. Ellos siguen igual trabajando con el defensor público y pues bueno, ellos están ahorita tratando de confiar en estos defensores públicos para que puedan obtener la libertad de sus hijos en el juicio, porque recordemos que ya en su mayoría, o yo creo que ya todas estas personas que fueron detenidas postelectorales ya les hicieron la audiencia preliminar, el cual pasaron todos a juicio. Entonces, pues ellos siguen insistiendo en que quieren defensa privada y pues hasta los momentos no se les ha otorgado. Ellos han denunciado eso ya infinidades de veces, tanto ante el Ministerio Público, tribunales, y pues bueno, lo que le dicen es que posiblemente ahorita en esta etapa de juicio sí les puedan permitir el ingreso de abogados privados. Todavía estamos, bueno, por saber, ya que todavía no hay como tal en todos estos casos tribunal de juicio asignado, solamente en algunos. Entonces los familiares, a medida que sepan cuál es el tribunal de juicio asignado, pues ahí ellos intentarán nuevamente nombrar a sus abogados de confianza.
Es un chantaje, los liberan, los escarcelan, pero los mantienen chantajeados sabiendo que tienen que seguir asumiendo un proceso y que en cualquier momento los tienen aterrorizados tras el trauma. Del trauma, Estefanía, ¿qué le han dicho ellos, los adolescentes, los menores, el trauma con el que salen, que han manifestado? Sí, ellos están bastante afectados, de verdad. Yo pude estar conversando hoy con una de las adolescentes que intentó suicidarse. Ella lo que me cuenta es pues que dentro de ese proceso que vio, lo que le decían era que nunca iba a salir de allí. Y pues bueno, entró como que en una crisis depresiva por la situación, está privada de libertad, no poder recibir la visita de su madre, no poder hablar con ella. Y pues bueno, en un momento de desesperación ella intentó atentar contra su vida, ¿no? Ya hoy en día ella digamos que está un poco más tranquila, lo importante pues que está con su madre, está en su casa, está en libertad. Y pues bueno, también los otros jóvenes con los que pude hablar, los otros adolescentes, también dentro de una u otra cosa pues se les vio afectado. Lo importante de todo esto pues es que de estos 3 adolescentes con los que yo pude compartir hoy, 2 de ellos todavía están en bachillerato. Y pues bueno, dentro de todo están un poco motivados porque en el colegio donde ellos estudian entendieron la situación de ellos, de que estaban privados de libertad y pues bueno, les van a hacer unas equivalencias para no perder el año escolar y pues continuar y poder graduarse con sus compañeros normales. Pero sí, ellos de verdad que en todo ese tiempo estuvieron muy deprimidos, muy tristes, a pesar de que algunos sí tenían actividades deportivas, algunos no. El hecho, como vuelvo y repito, de no poder darle ese abrazo a su madre, pues eso los tenía muy solitarios. Ellos se sentían, eran muy solitarios, como abandonados, pues. Y pues bueno, en esa situación, privados de libertad, con personas que no conocen, sin saber si efectivamente van a salir o no van a salir, en esa incertidumbre, pues eso de verdad que los afectó mucho, anímicamente, a nivel de todo, pues. Es muy importante este reporte, Estefanía, el primero que se conoce. De los liberados fueron 28 adolescentes, aún quedan 42 en las prisiones de la dictadura, pero realmente todos estos relatos servirán también para documentar las violaciones a los derechos humanos que se han cometido luego del pasado 28 de julio. Estefanía Miglorini, coordinadora jurídica en Caracas de la ONG Foro Penal Venezolano, gracias por haber estado con nosotros, por responder estas preguntas que tienen nuestros televidentes sobre lo que sucede con esos menores. No, gracias a ustedes. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Diego Casanova es integrante de la ONG por la Libertad, del Comité de Familiares de Presos Políticos, tanto adultos como menores. Su hermano está detenido también en una cárcel desde el 29 de julio. Su hermano José Gregorio Pérez. A Diego le damos la bienvenida al programa La Noche. Gracias por acompañarnos, toda nuestra solidaridad. No, gracias a ustedes por el contacto. De verdad que para nosotros desde Venezuela es muy importante este espacio para visibilizar lo que está ocurriendo y seguir siendo una ventana para la denuncia. ¿Qué pasó con su hermano Diego, con José Gregorio? ¿En qué condiciones está? ¿Qué han podido saber? Sí, mi hermano José Gregorio Pérez fue detenido el 29 de julio en el contexto postelectoral. Lo detienen de manera arbitraria, no funcionarios, ni funcionarios, unos sujetos encapuchados que no portaban ningún tipo de identificación policial, le dan la voz de alto, lo golpean y se lo llevan detenido. Luego los descubrimos después de buscarlo en varias policías, hospitales, que los tenían recluido una policía municipal en Charallave, que es un municipio del estado Miranda, que es una provincia de Venezuela, de la región central del país. Desde entonces él está preso allí, ya lleva más de 3 meses, casi 4 meses detenido injustamente, acusado de terrorismo, instigación al odio, daño al patrimonio público e irreverencia a la autoridad. En Venezuela tener un preso político y tener a una persona detenida es de verdad para los familiares una angustia permanente y mucha responsabilidad porque hay que estarles llevando prácticamente todo. Para poder garantizar las condiciones mínimas de reclusión, lo que es la alimentación, la hidratación,
En el caso de mi hermano, nosotros tenemos que cubrírsela. Él sigue detenido allí. No le han permitido, aunque hemos intentado en varias oportunidades, eh, juramentar un abogado de confianza, un abogado privado. La defensa que tiene hasta ahora sigue siendo una defensa impuesta por el Estado, que solamente es una formalidad porque el abogado público que le pusieron no ha hecho todos los trámites necesarios para probar su inocencia. Aun cuando nosotros incluso hemos consignado documentación, no sabemos cuáles son las investigaciones que ha desarrollado la Fiscalía ni cuáles son esos elementos de prueba que ellos tienen allí para seguir justificando el encarcelamiento de él por estos delitos. No hemos podido tener acceso a una defensa privada, aun cuando la ley lo establece, y ya él se encuentra en etapa de juicio. Fue incluso pasado a juicio. Fue un momento de verdad muy dramático para él y para nosotros, porque cuando le hacen la audiencia preliminar, el juez le pregunta si se declara inocente o culpable, y en el caso de declararse inocente iba a pasar a juicio inmediatamente. Él evidentemente, junto con los otros que conforman su causa, se declararon inocentes y el juez inmediatamente los pasó a la etapa de juicio. Estamos ahorita a la espera de la audiencia de juicio, que comience este juicio, que al final para nosotros, por supuesto, es más un teatro que otra cosa, porque no hay evidencias de lo que a él están incriminando. No hay ningún tipo de elemento de prueba, cuando la Fiscalía utiliza como elemento de prueba unas supuestas piedras que ellos recogen del momento en que lo detienen. No tienen evidencias de esas rocas que él supuestamente estaba lanzándole a una institución del partido oficial. Diego, usted nos cuenta que tiene una documentación o unas pruebas con las cuales está demostrando la inocencia de su hermano. Háblenos de su hermano, de este preso político, de José Gregorio Pérez. ¿Quién era él? ¿Él a qué se dedicaba? ¿Cuál es la vida cotidiana de este preso político que hoy es acusado de estos delitos tan graves por parte de la dictadura? Sí, mi hermano es un joven trabajador, de verdad que él incluso el día que lo detienen venía de su trabajo. Él se dedica a trabajos, a labores de jardinería en un conjunto residencial cercano de allí. Es un joven trabajador que, como muchos, tiene que vivir del diario, ha tenido que vivir, por supuesto, de su trabajo. Él es de un sector popular, mi hermano, nosotros somos una familia muy pobre, y él vivía de su trabajo. O sea, él incluso el día que lo detienen iba a su casa en un sector popular de Charallave. Y bueno, es víctima de esta política represiva por parte del Estado luego de haber perdido las elecciones del 28 de julio contra los sectores populares del país. O sea, los sectores que en algún momento lo apoyaron, y ellos en esta circunstancia, al verse muy fuertemente rechazados por estos sectores, activaron este dispositivo de represión que muchos han calificado como una pesca de arrastre, y se llevaron detenida gente inocente que ni siquiera participó en las elecciones. En el caso de mi hermano, él no pudo ni siquiera votar. Entonces no tuvo nada que ver con el proceso electoral. Simplemente fue víctima de este ensañamiento, de esta racia represiva del Estado, del gobierno, de quienes están actualmente en el gobierno de manera ilegítima. Fue una víctima de esa política represiva. Mi hermano, bueno, mi familia es una familia muy humilde, muy pobre, y evidentemente esa noche cuando él lo agarran es víctima de esta política. Mi hermano se dedicaba a estas labores, no tenía, él apenas logró terminar la primaria, estaba apenas en el bachillerato y se dedicaba a eso. O sea, él vivía como muchos venezolanos actualmente, producto también de la crisis, ¿no? Y de las pocas oportunidades que a veces nos quedan a los jóvenes en este país, vivía de eso, vivía de su trabajo y en este caso de la jardinería, que era lo que él se dedicaba. Sí, Diego, ¿y sus condiciones, las condiciones de reclusión, cómo son? ¿Qué saben ustedes? ¿Come? ¿Puede dormir? ¿Tiene abrigo? ¿Ha sido maltratado? ¿Qué saben ustedes de la condición misma de su hermano?
Sí, bueno, él está en un comando policial de la Policía Municipal de Charallave, de este sector del estado Miranda, una provincia del país. Las condiciones de él, bueno, son como en todas las cárceles de este país, muy precarias. O sea, en Venezuela el sistema judicial, la verdad es que no garantiza condiciones mínimas de reclusión, incluso se violentan las normas Mandela en cuanto a condiciones de reclusiones mínimas, ¿no? Lo que es el acceso a agua potable no existe, el acceso a una cama con condiciones adecuadas para poder descansar tampoco está. Él apenas a la semana tiene unas cuantas horas de acceso al sol, lo sacan a un pasillo fuera de la celda, que es donde puede tener contacto con algunos otros reclusos, porque casi toda la parte del tiempo lo pasa recluido en una celda muy pequeña, desconocemos las dimensiones precisas de la celda, pero duerme en un colchón en el suelo, no tiene acceso a agua potable, el agua que le llega es por chorro, debe hacer sus necesidades en una letrina, que está incluida dentro de la celda en la que está, porque también la celda en la que él está no es una celda para pernoctar, sino es una celda de paso, o sea, eso es una celda donde los presos llegan inmediatamente por algún delito mientras los presentan y los pasan, en el caso de que hayan hallado culpables a otro recinto, ¿no? De mayor, donde pasan mayor tiempo en el caso de que sean culpables de algún delito. Pero en el caso de él, no, esas son las condiciones en las que él está y incluso ahí donde él está hay fuertes... hay un brote muy grande de tuberculosis y una de las, por supuesto, de las preocupaciones que nosotros como familiares tenemos permanentemente que se pueda enfermar. Esas son las condiciones de reclusión en las que él está. De verdad que son deplorables, como muchas cárceles de este país. En Venezuela, las condiciones de reclusión de cualquier preso y particularmente de los presos políticos no son las adecuadas porque se incumple con esta regla, incluso con la normativa interna en materia de reclusión. Diego, usted no solamente es víctima, sino también es un defensor de derechos humanos. Prácticamente usted terminó viviendo en carne propia lo que sufren esos venezolanos que usted ha acompañado durante los últimos años. En lo que tiene que ver con los menores de edad, con esos 42 niños y niñas, adolescentes, que siguen en las prisiones del régimen, ¿qué información han podido tener ustedes de las condiciones en las cuales ellos se encuentran? Mira, la verdad es que es un hermetismo con relación a las condiciones en las que ellos están. Sí sabemos que, bueno, depende del lugar en el que se encuentran y los familiares le pueden llevar comida, caramelos, algún acceso a paquetería y sobre todo artículos de higiene personal, pero son mínimas, la alimentación no siempre es la más adecuada para estos muchachos que son menores de edad, como en todo el país. O sea, el Estado de verdad que en materia de reclusión no cumple, como les decía anteriormente, con estas reglas mínimas y muchas veces somos los familiares quienes tenemos que garantizarles esto. Pasa mucho, por ejemplo, en Tocoro o en Tocuyito, que el Estado, para evitar un poco también la presión internacional y la denuncia de los familiares, no permite que se le lleve en paquetería ni comida a estos presos. Sin embargo, son personas que han bajado de peso, han perdido mucho, hasta 10 kilos en el poco tiempo que tienen allí, incluso a muchos más se han enfermado, permanentemente tienen diarrea porque el agua que consumen no es la mejor, no es agua potable, es agua muy contaminada. Entonces, las condiciones de reclusión en el caso de los menores no termina siendo tan distinta al resto de los presos políticos en este país. Sí es verdad que algunos tienen acceso a la visita de sus familiares y le permiten que estos le lleven a alguna paquetería, pero en general las condiciones son muy, muy parecidas en todos los recintos para todos los presos políticos en Venezuela. Pues Diego Casanova, hermano de José Gregorio Pérez, preso político desde el 29 de julio, gracias por su testimonio, toda nuestra solidaridad y seguimos aquí en el programa La Noche mostrando, visibilizando cada uno de estos casos que son absolutamente dramáticos, esta división de familias, esta forma de atentar contra la libertad, contra esa esencia del ser humano. Pues aquí estamos a ver si algún día podemos dar la buena noticia. Muchas gracias, Diego.
No, a ustedes de verdad por esta oportunidad. Creo que es fundamental para nosotros seguir visibilizando lo que está ocurriendo. Es dramático lo que ocurre en estos últimos días, en el caso, por ejemplo, de las madres y todos los familiares que hemos estado en zozobra, en una angustia, esperando a las liberaciones que ofreció la Fiscalía, el Ministerio Público, incluso por orden del Ejecutivo Nacional. Y de verdad que es terrible. O sea, lo que estamos viviendo los venezolanos y los familiares de los presos políticos en este país es muy lamentable, es muy doloroso, y de verdad que muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a llevar esta denuncia para que el mundo conozca lo que está pasando y se solidarice, que es lo que buscamos todos los familiares de los presos políticos. Que el mundo sepa y que además condene todo lo que está pasando en Venezuela, y que esa condena nos ayude a nosotros a lograr la libertad de todos ellos. Los más de 2.500 presos que actualmente tienen este país por razones políticas. De verdad que muchísimas gracias. Que así sea, Diego, que así sea, que ojalá entre la comunidad internacional se genere la presión para que ellos vuelvan. Muy amable, muchas gracias. Que puedan descansar un poco también estas familias de tantas zozobras. ¿Sabe qué me llama la atención, Jefferson? Que ya incluso se asume de manera, yo creo que inconsciente, ya como delito pensar en que hubo algo que ver con las elecciones. Es decir, no, es inocente, es que ni siquiera tiene que ver con las elecciones, es inocente, es que ni siquiera votó. Es decir, como si todos los que hubieran votado, es decir, esta es la represión que ya se va generando, ese mecanismo inconsciente de como si haber votado, haber ejercido derecho al voto, es como castigable. Haber protestado para que se cumpla el voto también es castigable. Como que inocente es el que no opina, el que no se mete en política, cuando lo que necesita Venezuela es precisamente a toda la gente haciendo política democráticamente. Pasa que la represión no lo permite, por supuesto. Pero es súper dramático escuchar cuando es que ni siquiera votó. ¿Y qué pasa si alguien votó? ¿Eso es motivo para meterlo en una cárcel? ¿O si opinó en contra de un dirigente político, es motivo para meterlo en una cárcel? Es horrible porque la represión va generando eso, va generando incluso esa distorsión de pensar hasta qué punto los derechos normales civiles dentro de una democracia ya se empiezan a volver pecado. Y es a lo que no se puede permitir que llegue Venezuela, porque si no estaremos ante la situación de Cuba. 60, 70, 80 años con un régimen autoritario. Brutal estos testimonios, dolorosísimos estos testimonios. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos en este programa La Noche con esta noticia, lo que ha documentado la ONG Foro Penal Venezolano. Un total de 137 adultos han recuperado su libertad y 28 adolescentes. Todo esto en el marco de las excarcelaciones que ha anunciado la dictadura de Nicolás Maduro. La situación sigue siendo bastante compleja para 42 menores de edad que continúan en las mazmorras de la dictadura. Más de 1.845 presos políticos hay en este momento en Venezuela. Claudia, aquí en el programa La Noche hemos visibilizado y seguiremos visibilizando la situación de los prisioneros políticos venezolanos. Esperamos que la exigencia de libertad de las madres de los niños y adolescentes que continúan presos tenga eco y puedan regresar sin condiciones a sus hogares. Vamos a recordar el caso de Bleider José Lebel Herrera, quien tan solo tiene 17 años. Aquí, en el programa La Noche, en las cámaras de nuestro espacio periodístico, la mamá de Bleider se mostró muy preocupada por la depresión que él ha mostrado en prisión y las condiciones en las cuales se encuentra en cautiverio. Bueno, él a veces está deprimido, a veces llora, me dice que se quiere ir de ahí. Yo le digo que bueno, tenemos que tener un poquitico más de paciencia, que si ya hemos esperado mucho, tenemos que esperarlo poco, pues este proceso es fuerte, pues. Y bueno, yo me siento mal, pero no se lo doy a demostrar a él para que no se aflija, pues. ¿Y cómo lo vio? Estaba como un poco desanimado, porque él dice que él se quiere venir de ahí, que él no quiere estar más ahí.
Y yo le digo que bueno, que yo también quiero que él salga de ahí, pues, porque no es fácil. No está uno mejor que en su casa. Y bueno, las circunstancias no lo permiten de que él esté en su casa. Señora Adelaida, ¿qué tipo de abusos psicológicos y físicos ha sufrido su hijo en prisión? Bueno, el físico fue el día que lo detuvieron. Él dice que el guardia que lo agarró le dio unas patadas en el pecho y me imagino que esas patadas en el pecho, eso le afectó más en su columna. Y bueno, que está muy triste, su mirada está triste, no es el mismo, pues, no es el mismo niño. ¿Por qué lo detuvieron? ¿Qué dijeron quienes lo detuvieron? ¿Por qué se lo llevaban? Bueno, lo detienen que por terrorista e instigación al odio. Y Bleider José, ¿qué le dice usted sobre eso? Es que él me dice, mamá, ¿qué te puedo decir si yo no aparezco en un video, nada, a mí no me agarraron haciendo nada de eso, pues. Él dice que cómo él lo van a acusar de terrorista, que él no tenía nada. Cómo a él lo acusan de terrorista, instigación al odio, si a él ni siquiera le consideran un alfiler encima, pues. No sé, no entiendo tampoco el por qué. Y de hecho, ahí habían 21 niños. Y de esos 21 niños salieron 15. Y de esos 15, los niños se están presentando semanalmente y quedaron 6 niños. Pero llevaron 2 niños más. O sea, ahorita hay 8 niños, 8 menores de edad. 8 menores de edad, señora Adelaida. ¿Y en qué condiciones los tienen en estos centros de prisión? ¿Les dan alimentación acorde a lo que debe recibir un menor de edad? ¿Cómo es ese tratamiento al interior de la cárcel para ellos? No, a ellos les dan sus 3 comidas, pero no es el adecuado, pues, no les dan sus jugos de frutas naturales, ¿cómo se llama? Sus proteínas como tienen que ser tampoco. Ellos disfrutan de las proteínas y de los jugos naturales cuando hay visitas, que son martes y viernes, que nosotros les llevamos. Es que ellos comen mejor. Pero ahí como tal, claro, sí se comen sus 3 comidas, pero no como tiene que ser, pues. Adelaida, ¿y cómo son las condiciones donde permanecen, donde duermen? ¿Qué le dice Bleider? ¿Están al lado de otros criminales peligrosos? Estos niños inocentes, porque ellos son inocentes, ¿están al lado de criminales? Claro. Bueno, sí, ahí hay una población vieja que son niños que sí son delincuentes. Hay niños que han robado, que han matado, que han violado. A ellos los tienen separados, pero igualitos ellos hablan con esos muchachitos, ¿sabes? Y yo digo que no es la idea, pues, de que los tengan, que ellos se relacionen con esos mismos muchachitos, porque es que ellos no son delincuentes, en cambio de la otra población sí es delincuente, sí hay. Con estos testimonios de menores de edad que están detenidos en las cárceles venezolanas de manera injusta, arbitraria, con la arremetida y el aumento de la represión desde las pasadas elecciones del 28 de julio, nos despedimos. Obviamente es buena noticia, ya 28 niños volvieron a su hogar, 28 adolescentes, 28 menores de edad. Abrazaron a sus padres, siguen bajo el chantaje de tenerse que presentar permanentemente y de tener juicios abiertos y tribunales que en algún momento los van a juzgar. Obviamente el temor es absurdo para estas familias, pero por lo menos ya están en sus casas y esperamos que los otros 42 niños y menores adolescentes puedan volver pronto. Muchas gracias por habernos acompañado. Jefferson, muchas gracias. Claudia, gracias a ti y por supuesto a todos nuestros televidentes que hasta ahora siguen opinando en las redes que aparecen en la parte inferior
de nuestra pantalla. Los invitamos a que nos sigan en @lanoche_NTN24, tanto en Instagram como en la red X. Nos pueden escribir en Segurizati, arroba Segurizati NTN24, arroba Segurizati en Instagram, arroba Jefferson NTN24. Todas sus opiniones sobre los temas que a diario trabajamos aquí en el programa La Noche. El programa siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para ti, Claudia, y para todos nuestros televidentes.